Buenas compañeros, mi nombre es Javier García y con nuestro compañero Gerson Gómez vamos a explicar el tópico 2 de la memoria física y virtual en Windows 10. Paginación de demanda. La paginación por demanda es un tipo de intercambio realizado en sistemas de memoria virtual. En la paginación solicitada, los datos no se copian del disco a la RAM hasta que un programa los necesita o los solicita. Los datos no se copiarán cuando los datos ya estén disponibles en la memoria. De lo contrario, esto se denomina evaluación perezosa porque solo las páginas de memoria solicitadas se intercambian del almacenamiento secundario, espacio de disco, a la memoria principal. En contraste, durante el intercambio puro, toda la memoria para un proceso se cambia del almacenamiento secundario a la memoria principal durante el inicio del proceso. Buffer de traducción anticipada. Es una memoria caché administrada por la unidad de gestión de memoria, que contiene partes de la tabla de paginación, la cual relaciona la dirección lógica con las físicas. Posee un número fijo de entradas y se utiliza para obtener la traducción rápida de direcciones. Si no existe una entrada buscada, se deberá revisar la tabla de paginación y tardará varios ciclos más, sobre todo si la página que contiene la dirección buscada no está en memoria. Tamaño de tabla de página. Todas las tareas de un proceso se asignan a la memoria por un número fijo a variables de página. En la asignación de página de variables con el segmentación, cuando los códigos binarios y los datos completan los marcos de página en un segmento físico, podemos esperar que, en promedio, el marco de página superior de un segmento permanezca libre en un 50%. Cuanto mayor sea el tamaño de la página, mayor será el espacio no utilizado en la página superior de un segmento. Pero esto nos trae un problemita. La fragmentación interna. La fragmentación interna será aún más en los sistemas con un número fijo de asignación de páginas, donde los marcos de varias páginas en la región superior de la tabla de páginas pueden quedar sin utilizar. Para los procesos que tienen un requisito de memoria mucho menor que el espacio asignado por el conjunto de páginas. Y en esta imagen podemos apreciar un breve ejemplo de lo que acabo de explicar. La segmentación es un método integral de direccionamiento de memoria por sí mismo y se puede implementar de forma independiente para administrar directamente la memoria física. Existe el direccionamiento a 16 bytes llamado modo real o el implementado como direccionamiento virtual en una arquitectura del sistema de 32 bytes llamado modo protegido. Esto se puede combinar con el demand paging ya mencionado antes por mi compañero. El primer método de direccionamiento de memoria fue el modo real a 16 bytes, como ya lo dije. Los segmentos comenzaron desde la dirección más baja en el segmento de código. Por eso siempre se dice que en el sistema las direcciones más bajas están ocupadas o reservadas por el sistema. Existen los segmentos de datos, segmentos de pila, segmentos de montículo basado en la arquitectura de árboles y los segmentos de memoria, el segmento de memoria libre, el cual se eliminó a medida de que el segmento de montículo o heap y el de stack iban aumentando. El segmento de código de máquina del ejecutable del programa y es de solo lectura. El segmento de datos almacena los datos externos que un programa necesita procesar para procesar o procesar. El segmento de heap o montículo contiene datos que están disponibles globalmente para el programa, como direcciones de procesos compartidas o DLLs. La pila contiene los resultados intermedios de un cálculo de proceso en variables temporales. También contiene parámetros pasados como argumento a una función y sus valores de retorno. También hablamos de las direcciones de pila más altas, están reservadas para que el contador de programas almacene su dirección actual. Cuando el programa tiene que saltar a otra ubicación de memoria o recuperar datos o ejecutar una subrutina, esto le es de mucha utilidad. La segmentación nos ayuda a entender un poquito mejor cómo va un programa a funcionar internamente en el sistema, ya que se divide en varias secciones y no está totalmente pues cuadriculada o se puede decir lineal. Se va a dividir en muchos segmentos. El espacio en las direcciones virtuales de un proceso se define en una tabla de segmentos, como ya lo había mencionado o lo mencionará mi compañero, en la memoria asociativa dentro de la CPU mediante un registro de base o STBR.
En esta imagen podemos observar de una mejor manera o gráficamente cómo funciona lo que anteriormente expliqué. Voy a hablarles un poquito sobre lo que se produce entre fragmentos, llamada la fragmentación interna. Voy a hablarles un poquito sobre la fragmentación externa, que es un problema que se presenta entre los segmentos que consiste en la compactación de la memoria física al reposicionar los segmentos o buscar segmentos completos en el disco duro cuando la memoria libre se está agotando, lo que degrada el rendimiento del sistema. En esta imagen podemos observar cómo funciona la fragmentación externa. Consiste en los huecos o espacios que hay entre marcos en segmentos y ellos quedan libres y sin utilizar. Se buscó mejorar esta eficiencia en la segmentación pura, combinando la segmentación con la paginación por demanda, donde cada segmento está compuesto por páginas consecutivas definidas en una tabla de páginas con los correspondientes marcos de página codificadas en la memoria física. Esto logra eliminar la fuente de fragmentación externa debido a la estructuración de un segmento físico en ubicaciones de memoria continua. Por lo tanto, tenemos una tabla de segmento por proceso, una tabla de páginas por segmento. En esta imagen podemos observar cómo funciona un sistema de paginación junto con los segmentos en la paginación pura. Y estas son las referencias por si desean profundizar más en los temas que acabamos de explicar con mi compañero Gerson Gómez.